Ok, estamos acá en lo que es el oro en tiempo real, TradingView, cuando son las 12:40 del mediodía, día 27/6/2026, donde nuestra Venezuela ha sido golpeada por un terremoto masivo, donde hay una crisis humanitaria de muchas pérdidas de nuestros hermanos venezolanos. eh, Crea un impacto económico, social y humanitario bastante preocupante ante el mundo y la economía. Y este video, bueno, más allá de ser un video de trading, es explicando mis perspectivas a lo mejor de lo que está pasando en Venezuela, explicando un poco de cómo se ha comportado el oro en los próximos años. Vemos simplemente una gráfica muy simple donde vemos a partir del 2021, a la crisis humanitaria del COVID, cómo el oro no ha dejado de subir hasta llegar a puntos más altos, donde su punto más alto ha sido aproximadamente los 5.600 a 5.617 puntos, teniendo así un ascenso a partir del 3 de octubre del año 23 de aproximadamente crecimiento de un 217,65%. Un crecimiento abismal, aproximadamente 3.832.294 puntos al alza. Es es un impacto de crecimiento abismal. Naturalmente, para entender un poco cómo se maneja el oro es un activo refugio donde naturalmente las reservas de este preciado mineral las tienen, son las instituciones financieras, los bancos, los multimillonarios que refugian su dinero dentro de las crisis financieras en el mundo, dentro de las recesiones, dentro de la depresión económica, dentro de los declives de la estanflación. Nos da mucha información de cómo se viene comportando el mundo en los próximos años, ¿no? Vemos un oro que estuvo lateralizado un tiempo en el año 21 sin un rumbo fijo hasta no el 3 de octubre, que empieza el oro a tener movimientos higher high, higher lows, higher high, higher lows, higher high, higher lows, higher high, un proceso de lateralidad donde vuelve a encontrar soportes importantes para su ascenso. Una compresión bastante fuerte en estos puntos, que comprende en el año 25 hasta el año 26, una subida de dirección, pero con mucha compresión en su subida, diciéndonos que hay una lateralidad con dirección bastante fuerte. Luego el precio desciende, no logra superar los 5.600 y el precio está ahorita en una etapa de corrección. Una etapa de corrección también porque el punto está exactamente en los 4.081,30. Cerró el mercado financiero esta semana, detrás de un entorno bastante oscuro, ¿no? De lo que está sucediendo acá en Venezuela. Yo quise crear este video para explicar que cómo impactaría el oro a nivel económico en el país y cómo puede ayudar a solventar esta crisis económica y humanitaria que hoy en día enfrentamos. ¿Está Venezuela realmente preparada para enfrentar este tipo de catástrofe? En lo personal pienso que no está preparada del todo y me da mucha tristeza decirlo porque en un país donde nuestras reservas de oro son extremadamente grandes, nosotros sufrimos un impacto que creo que va más allá de lo económico, creo que va más a lo cultural. Nuestras zonas mineras hoy en día son explotadas por un grupo llamado Arco Minero de nuestros mismos países, nuestros mismos hermanos.
llenados de codicia, llenados de avaricia, llenados de la fiebre del oro, empezaron a explotar nuestros campos mineros de una manera ilegal, haciendo que gran parte de toda esta economía que comprendemos acá esté en manos, un oro físico, esté en manos de muchos venezolanos que ni siquiera tienen el deseo de utilizar ese oro como un refugio para toda esta crisis humanitaria que se está realizando. O sea, a nivel espiritual, pienso que está situado en unas manos incorrectas, por eso acá lo coloco el oro de Venezuela en las manos incorrectas. Yo pienso que nosotros, eh, nuestros hermanos llenos de la codicia, en nuestro país llamados delincuentes, malandros, pranes, el carro, como lo quieran llamar, extrajeron mucho oro real. Porque ¿qué pasa? El oro, a diferencia de una moneda digital como lo puede ser el Bitcoin, que está manejado bajo oferta y demanda y capitalización de mercado, el oro en el mundo tiene un estatus físico contable, haciendo que en las manos incorrectas, lo que estamos viendo hoy en día, seres humanos llenados de codicia o de un nivel de maldad tan grande, utilizaron los recursos de nuestra tierra a través de mucha brujería, mucha hechicería, mucha muerte en los campos de El Callao, Las Claritas, y nuestro Santo Ángel, nuestro Roraima siendo explotados por personas naturales, creando así no solamente una crisis en el mineral, sino una crisis humanitaria, desatando muchas enfermedades a nivel estadal, mucha crisis, mucho dengue, mucho VIH, SIDA, mucha gonorrea, muchas cosas. Creo que es como una desestabilización que se creó a través de algo que se escapó de las manos de las personas equivocadas. Hoy en día, con el terremoto que está sucediendo y comprendiendo lo que es el trading o las gráficas, porque las gráficas nos van diciendo dónde vamos, a dónde vamos nuestro recurso y a dónde vamos a parar. Creo que parte de ese oro debería ser utilizado hoy en día para amortizar la crisis, debido a que con tantas muertes, con tantos edificios caídos, el Estado no tiene, a través de la crisis económica que estamos viviendo, el Estado no tiene el recurso financiero a nivel físico contable, vamos a llamarlo la liquidez del dinero, para poder endeudarse con el Fondo Monetario Internacional para poder saciar esta crisis que estamos viviendo. Es un impacto bastante fuerte, es un tema bastante delicado y extenso, este tema del oro de Venezuela en las manos incorrectas, debido a que con lo que está pasando, eh, Venezuela puede entrar en un endeudamiento, necesita emitir bonos o pedir créditos internacionales al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, lo que hipotecaría parte del futuro fiscal de nuestro país. En otra parte, eh, la inflación por la emisión, si el Banco Central imprime dinero para cubrir el gasto, que ¿cómo va a imprimir el Estado un dinero donde está quebrado prácticamente, donde no hay producción, donde no hay liquidez, donde nuestra moneda, en comparación a otra, está totalmente fracturada? Imaginemos dos monedas en este momento. Vamos a trazar una línea y vamos a poner acá lo que es el bolívar fuerte o el bolívar venezolano, que hoy en día estos corruptos tienen, bolívar. Y de este lado vamos a colocar lo que es la moneda contraparte en este momento, que es el dólar. En un país donde no hay producción, porque puede ser un país muy rico, una moneda en contrarrelación con la otra, hemos visto 20 a 30 años de una moneda tener un declive sumamente estratosférico de depresión económica,
debido a que si nosotros tenemos un oro en las manos incorrectas, ¿cómo puede ese oro en los bancos centrales donde debería estar, no en las manos de Maduro, no en las manos de Diosdado, no en las manos del Tren de Aragua, no en las manos de los pranes, no en las manos de esa gente corrupta que no sabe qué hacer con el preciado mineral para el crecimiento macroeconómico de nuestro país? Porque lo utilizan es para sus placeres banales, para su codicia y para vivir ellos como unos reyes. Nuestro país se ve sumergido en una desidia completa de declive porque no tenemos ni siquiera una inversión en nuestro propio país, haciendo que una moneda en contraparte como lo es el dólar americano en relación con un bolívar empiece a apreciarse de una manera abismal, haciendo que una moneda decaiga y la otra moneda se aprecie. Entonces, nosotros podemos estar viendo un oro al alza y dirán, sí, pero es que si el oro se va al alza, se supone que nuestras reservas federales, nuestras reservas de oro en nuestros bancos, deberían hacer que si el oro se aprecia, nuestra moneda como moneda de refugio con un oro se vea también beneficiada en un ascenso en nuestra moneda, haciendo una moneda mucho más fuerte y creciendo a niveles de correlaciones positivas con nuestro oro. Pero eso no está sucediendo en este fenómeno. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que se está eh, traduciendo a que nuestro oro no está en los bancos. Nuestro oro está siendo explotado de una manera ilegal, haciendo que nuestra moneda no tenga una moneda refugio, porque ni siquiera el petróleo, porque para el petróleo exportarlo y explotarlo también hay una crisis, haciendo que Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, esté sumergido en una desidia totalmente preocupante. Este es un tema que para mí, si le sacamos a relucir muchas cosas, van a salir muchas cosas. No me he metido con el análisis técnico y chartista del oro a nivel de trading como tal, porque explicar esto para que nuestra población lo entienda, tiene que sentir o se tiene que ver de una manera clara. Eh, Uso de reservas para amortiguar la emergencia o crisis minera de minería local. ¿Podrá el gobierno o el Estado, podrá el gobierno o el Estado quitar, decomisar, congelar todo ese tipo de oro que hasta ellos mismos saben quiénes lo tienen en manos indebidas de la minería ilegal para poder sopesar el golpe del terremoto de magnitud de 7,2 a 7,5 en nuestro país? Entonces, ¿qué pasará con nuestros bancos? Los bancos automáticamente van a colapsar. ¿Por qué? Porque al pedir préstamos para la reconstrucción de nuestro país o de La Guaira o de Caracas o de gran parte de nuestro país que ha sufrido un impacto donde los principales 30 días es una crisis humanitaria de levantamiento de muertos, donde nuestro equipo de médicos se encuentra bastante fracturado. Entonces, ¿cómo puede realmente el Estado utilizar las reservas de oro para amortizar la deuda del Fondo Monetario Internacional? Hay personas jóvenes que tienen grandes sumas de dinero en bancos suizos dentro del robo estratosférico de nuestro país. ¿Por qué no se congelan los fondos de esas personas que tienen hasta 20, 22 años y superan a veces los préstamos del Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué no se congelan esos fondos para poder ayudar a nuestros hermanos venezolanos? No es posible que no haya en nuestra Venezuela, no es posible que no haya infraestructura, que no haya maquinaria, que no haya taladros, que no aparezca nada de ese tipo de cosas en un país sumamente rico, que ahora va a necesitar ahora mucho más dinero y préstamos internacionales para poder salir de esta crisis que estamos viviendo. Lo más triste de todo esto y lo más increíble que
podemos estar viendo estructuras económicas de este punto, pero el tiempo que puede llevarse a lo mejor Venezuela para su reconstrucción puede superar los 5 años, puede superar hasta los 5 años. ¿Por qué? Porque ahora se tiene que invertir dinero en las construcciones, a lo mejor se abra el empleo, haciendo que el Estado no pueda ni siquiera manejar lo que está sucediendo. Entonces, Venezuela tendrá que salir de sus reservas de oro para poder sustentar eh, el impacto económico que se viene. Entonces, un oro estableciéndose en 4.081,38 la onza en relación al dólar a nivel internacional, podría Venezuela eh, a lo mejor comprar oro o salir de su oro, porque si hablamos de chartismo, debería el oro a lo mejor subir como moneda de refugio. Pero ¿qué pasa? El oro no ha reaccionado en zonas importantes, porque por ejemplo vemos como el oro se comporta en esta línea de tendencia roja con mucha fuerza de compra, con mucha fuerza de compra, y hoy en día vemos como un descenso del oro buscando nuevamente esa línea roja o ese soporte de compra, haciendo que Venezuela si vende oro en estos puntos, en los 4.081 para poder suplir la deuda, estaríamos viendo un oro a lo mejor tocar los 3.600, pero en este punto, a nivel gráfico, ya vemos un nivel demasiado importante para la compra de ese oro. Entonces, ¿qué pasaría si normalmente, hablando de intercambio, si Venezuela tiene una capacidad, por ejemplo, de oro, vamos a llamarlo aquí el oro de Venezuela, si Venezuela tiene la capacidad de tener o de intercambiar oro a esos precios, oro venezolano, oro BES, y Estados Unidos es el comprador de ese oro, veríamos un trading físico demasiado descomunal y beneficioso para los Estados Unidos de Norteamérica y los que realmente le presten el dinero del Fondo Monetario Internacional a Venezuela. ¿Por qué? Porque si Venezuela tiene que vender oro en estos puntos para poder satisfacer la demanda, estaría vendiendo oro a niveles relativamente baratos, teniendo una pérdida. Entonces, si nosotros podemos tener oro en estos momentos, si el precio logra tocar de nuevo una línea de tendencia verde para volver a comprar y a lo mejor superar y tener de nuevo la tendencia alcista que lleva el oro, estarían otros países comprando oro barato y se aprecia su riqueza, haciendo ellos un movimiento demasiado inteligente y mucho más rico. ¿Por qué? Porque de este punto a este punto no es lo mismo tener una pérdida de a lo mejor un 13% de nuestro oro para que el que logre comprar los países o los bancos que logre comprar oro en estos puntos de reacción puedan tener un crecimiento hasta de un 70 o 100% de su inversión, haciendo que tengan mucho más ganancia, haciendo que su patrimonio crezca mucho más y el poquito, a lo mejor, o el oro que nosotros tengamos en nuestras reservas del banco también crezcan con este movimiento, pero hemos salido ya de gran parte de nuestro oro barato para poder sustentar la crisis de la construcción. Entonces, vemos un oro que está tomando un movimiento bajista, ¿no? Bastante para mí de corrección debido a todo lo que está sucediendo en el mundo, porque si nos basamos en tirar una línea de tendencia como lo es acá, en estos puntos más próximos, vemos como el precio rompe la estructura buscando posiblemente los soportes rojos o los soportes verdes. Entonces,
Vemos un oro que está tomando un momento de oxigenación para buscar esos puntos y un estado en total emergencia. Eh, ¿Podrá ser ese oro sustento financiero de las pérdidas humanas en la crisis financiera? ¿Debería ser el oro o debería ser el petróleo? Porque nuestro bolívar venezolano no da sustento para comprar o tener tantos dólares o tantos euros para poder satisfacer la crisis, haciendo que normalmente podemos llegar a una intervención militar por parte de entidades internacionales para poder nosotros sustentar esta crisis que está pasando. Entonces, es un tema bastante delicado por el impacto de recuperación de nuestra economía. Ahora, ¿cómo puede realmente impactar el choque macroeconómico de nuestra nación? Tenemos diversos puntos eh, en el desafío macroeconómico que están establecidos acá, como lo es el desvío masivo de fondos, en uno de los desafíos o el endeudamiento que tiene Venezuela que enfrentar ahorita, porque tenemos una pérdida de capital humano, donde la muerte y las lesiones de las personas representan una tragedia humana devastadora, y eso se va a reducir también en dinero. Automáticamente vamos a tener una destrucción de activos físicos, porque al destruirse infraestructuras importantes como lo es las casas y los apartamentos de las personas, eso necesita una reinversión para la recuperación de eso, poniendo en riesgo la infraestructura eléctrica, el suministro de agua, la actividad comercial de trabajo, eh, porque muchas de las personas que perdieron sus casas allí y están muertas, muchos son médicos, muchos son abogados, muchos son ingenieros, personas sumamente importantes para la economía de nuestro país, haciendo que se haya un paro tanto empresarial y económico en nuestro país. O sea, se viene una crisis humanitaria bastante fuerte. Eh, yo creo que se ve una resección del Producto Interno Bruto debido a que al detenerse la producción, las zonas afectadas, como el Producto Interno Bruto va a caer drásticamente a muy corto plazo, haciendo que muchas empresas cierren, que muchos locales se vayan en quiebra y se desborde el desempleo. O sea, es un tema bastante complicado que otros traders, si nos basamos en estudiar este tipo de fenómeno que está pasando estructuralmente, podemos sacar bastante temas eh, importantes. Yo pienso que, bueno, que naturalmente el precio a nivel de trading, porque va a haber un frenazo al comercio y de abastecimiento, debido a que las personas no van a tener el poder adquisitivo para poder trabajar, muchos lesionados, muchos operados. Va a haber una crisis de abastecimiento bastante grande en la capital y va a hacer que nosotros dependamos de una ayuda internacional urgentemente. Vuelvo y repito, nosotros necesitamos fondos reales donde supongo como trader que nuestro sustento, que es el oro, un oro mal organizado, un oro que está en manos de las personas incorrectas, eh, pueda salvar parte de la economía de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. A nivel de trading personal, vemos cómo el gráfico se está comportando, rompiendo estructuras y soportes importante de la línea de tendencia. Vemos un oro que estaba comportándose de manera alcista cada vez que tocaba esos puntos de soporte, pero hoy en día vemos el quiebre del soporte buscando puntos estructurales más bajos. Entonces, haciendo así de que el mundo no va a apreciar un oro en estos momentos donde pueden satisfacerse de una necesidad imperante de vender el oro prácticamente barato o comprar o vender caro, porque por ejemplo en estos puntos venderían un poco más caro para llevar el precio a la zona
de reacción bastante fuerte. No es lo mismo comprar un oro acá en los 3.900 que poder llevarlo a unos 3.600 para continuar llevándose estructuras alcistas y poder refugiarse ante la crisis humanitaria, no solamente en Venezuela, sino en el mundo total de lo que se está viviendo. Vemos, por ejemplo, un oro que se está comportando en zonas importantes, que todavía no vemos un ascenso de distribución fuerte. Vemos como el precio respeta las resistencias, rompe los soportes y todavía para hablar de compra deberíamos estar viendo puntos importantes más adelante.